Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues ¿Qué le pasa a esta pequeñaja? sí, bueno, pues resulta Pasa a esta pequeñaja. que nada, está bien, realmente come bien y está todo bien, pero ayer estuvo con casa de unos amigos míos y Sí. creo que se lastimó un poquito las patas, se lame un poquito la zona de la vulva y no sé, quería que le evaluaras a ver qué tal. Tiene un poco el tema de los dientes. Ella ya tiene 6 años. Yo realmente solamente la traigo para temas de vacuna. No hemos venido más porque ella tiene bastante buena salud. Pero bueno, quería que le echarais un vistazo a eso. Estás muy sana tú, entonces. Sí, Sí, estás muy sana. Bueno, ¿y cómo se llama? se llama Kiwi. Hoy, Kiwi. Hola, Kiwi. ¿Qué haces aquí? Estás muy tranquila aquí Sí, en la mesa de la consulta. sí, ella es una perra en general muy tranquila. La mayoría de los perros se ponen muy nerviosos. No les gusta estar aquí. Quizá ya cuando le toque que la manipule, etcétera, ya puede que se ponga un poco más nerviosa. Claro. Seguramente no habrá tenido aún ninguna experiencia traumática No, la verdad es que en el veterinario, por eso. cuando la vacunáis, tú no me has atendido nunca, pero me atiende otra chica que tiene en la clínica y le da siempre como una chuche y ella se queda súper bien. Su premio después de todo, ¿no? Sí, Y se va súper contenta muy contenta. con el recuerdo del premio. Traemos la pastilla, la pipeta y ella también, como puedes ver, lleva su collar de antiparasitario, el selecto. El selecto. Sí, Sí, este es de los que yo recomiendo. sí. Uno de los que yo recomiendo. Eso me dijeron que es muy bueno, porque también era para los mosquitos, ¿verdad? También protege contra leishmania, claro. No solo pulga y Al garrapata. final, siempre a los perros hay que protegerlos tanto de las infecciones víricas con las vacunas. Para eso están las distintas vacunas. Aquí en España la única obligatoria es la de la rabia. Disculpe, Es una de las más. doctores, que me hace muchas cosquillas. Aquí en España la única obligatoria es la de la rabia, Sí, porque es una enfermedad que puede afectar a las personas, pero existen muchas otras enfermedades que pueden afectarles a ellos y que aunque no sea obligatoria, se les recomienda vacunar, empezando cuando son cachorros y luego una vez son adultos se les suele poner un recuerdo anual o bianual, ¿de acuerdo? y bueno, ¿y tú cómo te llamas? Que no te Yo soy conozco. el doctor Raúl. Doctor Raúl, muy bien, encantada. Y aparte de la vacuna, pues hay que protegerla de los parásitos. Para eso están las pastillas. Kiwi, por favor. Las protegen de los parásitos internos. Sí. Y las pipetas o los collares que nos protegen de los parásitos externos. Entre otras cosas, pulgas, garrapatas Nosotros y como mosquito. vivimos en Cádiz, a mí me recomendaron que además del collar le aplique la pipeta en los meses ya de primavera y verano, Claro, porque por si acaso. hay un parásito que no queda protegido por el collar, que es la dirofilaria, que es un parásito, un gusano del corazón, se le conoce normalmente, y en algunas zonas de España es muy común y por lo tanto hay que protegerlo también. Existen pastillas y existen pipetas para protegerlo. Bueno, aparte de eso, darle un buen pienso, el mejor que no podamos permitir, obviamente. Sí. Que Ella haga. toma uno de salmón. Esos suelen venir muy bien para perros que tienen piel delicada. Me lo recomendó mi sobrina, que es veterinaria. Tu sobrina que es veterinaria, pues hizo muy bien. Sí. Porque me dijo que esta raza es un poco delicada, los chisos. Sí, toda una raza que suele tener problemas de piel.
Y eso lo voy a dejar para el final. Vale, me parece bien. Sabia decisión de tu médico veterinario. Voy a ocultarla primero. Mira. Sí, me gustaría saber que no tenga ningún soplo ni Uy, nada. ¿qué es esto? Vamos a ver. Bien, el otro lado. Vale. Se escucha todo muy bien. Ah, qué Vale. bien. Y los Tanto pulmones. el corazón como la respiración. Además, se ve que está muy tranquila. Sí. Porque el corazón le va bastante lento. Vale. Normalmente cuando están muy nerviosos suelen ir a 100. Vale. Bueno, a más de 100. Muy acelerados. Pero ella se ve que el peinado Sí. la ha relajado bastante. Vale, fenomenal. Vale. Voy a tocarle los ganglios linfáticos. Vale. Para asegurarme que no hay ninguno que esté inflamado. Ok. ¿Está castrada? Sí, está castrada. ¿Con qué edad se castró? Pues creo que después de su primer celo. Vale, muy bien. Esa es la edad recomendada. Sí, me dijeron que era para evitar posibles tumores de mama. Sí, de todas formas voy a chequearle. Porque a todas las perritas que me vienen Sí. siempre miro a ver si tiene alguna bolita. Vale. Esperemos que no. Pero sí, cuando se esterilizan después del primer celo, Sí. la posible aparición de tumores se reduce Ah, muchísimo. fenomenal, fenomenal. No a un 100%, pero sí que se reduce un 90% o así. Vale. No le noto ningún montito. Genial. Está muy sana. Está muy sana. No le noto también. El abdomen lo tiene bastante blandito. Vale. No lo pone duro. La caca la hace bien. Sí, todo bien. A ver, si hay algún día que le damos algo fuera de su dieta habitual, pues sí que la hace un poco más blanda, pero es lo normal. Nada. Ellos están acostumbrados a comer un alimento concreto y en el momento en que le das algo Claro. fuera de lo normal, puede ser que le sienten mal. Sí. Nunca le deis chocolate, ni pasas, Vale. ni uvas. Uva sí que Suelen ser hubo un bastante. año que le quise preparar un platito de uva como nosotros y mi sobrina me comentó que eso es muy tóxico. No lo Suelen ser sabía. bastante tóxicos para No lo ellos, sabía. porque llevan productos que le pueden hacer bastante daño. Es verdad que a algunos perros no les pasa nada, Sí. pero hay otros que con una sola uva o una sola pasa pueden desarrollar un problema renal, sobre todo. Y Vale. es bastante peligroso. A ver, yo le tengo que confesar que de vez en cuando le damos un poquito de pan, un poquito de jamón y un poquito de corteza de queso. Sí, bueno, Pero muy poco porque ella es muy pequeña. a ver, lo ideal es que coman solamente pienso y que le deis algún premio para perro. Pero si le queréis dar alguna comida nuestra, mientras no sea algo picante, algo que lleve salsa, intentar evitar cualquier tipo de salsa que es muy graso. Vale. Y ellos no pueden digerir muy bien las grasas, no Vale. pueden tener una alimentación tan grasa como nosotros, Sí. porque suelen
casera Sí. de la gente que le da sobras es que a la larga suelen desarrollar muchos problemas dentales. Todo lo que sea comida Pues quita. Bueno, ahora tú me dices. todo lo que sea comida blandita. Sí, es verdad que también le hemos comprado una lata de perrito, pero porque hay veces que si el pienso seco no se lo come, se lo relegamos un poquito. Claro, Es verdad. el pienso es seco porque a la vez que lo mastican le ayuda a limpiar los dientes. Ya. Pero cuando ellos comen comida blanda, esa comida se acumula en forma de sarro. Sí. Y muchas razas que son tendentes a desarrollar problemas dentales. Sí. Esta es una de ellas. Pues es muy típico el tener que hacerle alguna limpieza dental Vale, cuando pues, tú se lo alcanzan ya cierta edad para evitar posibles problemas, acceso y demás que pueden ocasionarle dolor. Vale. Vale, venga, chiqui, voy a tomarle la temperatura primero. Vale. Vale, porque no quiero que se estrese mirándole la boca Vale. y que suba más de la cuenta. Vale, lo voy a hacer con el termómetro. Ya sabes que en los perros se toma por atrás, Sí, sí, sí. un poquito incómodo, Ella lo sabe, ella lo sabe. pero es la única forma. De todas formas, voy a lubricar el termómetro Vale. para que le resulte Claro. menos molesto. Ya está aquí, güey, eso es solo un momentito. Es solo un momentito. Sé buena, sé buena. Ya está, ya está, ya está. Y vamos a comprobar. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, ya, ya. Ya queda poco. Ya está, ya está. Vale. Vale, pues la temperatura es normal. Vale. Tiene 38. Vale. Temperatura, una temperatura estupenda para ellos. Ellos suelen tener una temperatura mayor a la nuestra, un poco por encima. Sí. Vale. 38 en una persona sería fiebre. Pero en un animal que está aquí en consulta puede ser normal, incluso 39. Los animales que vienen aquí están muy estresados, Sí, bueno, jadeando, ella no se le ve muy que estresada. han estado jugando en consulta. Yo he llegado a ver temperaturas de 39,5 y ser totalmente normal. Vale. Vale, ella como está aquí bastante tranquilita, pues Sí. tiene 38, Vale. lo cual es una temperatura estupenda. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a molestarte un poquito Le más. puedes mirar también la zona esa que se chupa ahí por detrás. Mira, te la enseño. A ver, esta zona de aquí, la zona de la barriguita, ¿no? Sí, de la vulvita y Y de la la zona de la barriguita. vulva. Sí, La se tiene ve- como rojita. Se ve que tiene el pelo manchado, Sí. color cobre. Sí, eso. Sí, Es sí. que ella se chupa ahí mucho. Ese es el color Y yo se lo tengo limpio. que coge el pelo blanco cuando se oxida. La depilo por ahí con la maquinilla, no sé por qué se chupa tanto. Claro, porque aquí tiene un pliegue. La Sí. vulva está rodeada de pliegues. Sí, ¿Ves? Un poco Sí. la piel, que la tiene enrojecida. sí. Y esos pliegues del roce, los animales que tienen algún problema de piel o tienen un poquito de alergia, puede ser en determinada época que se les infecte un poquito Ajá. y haya que ponerle un poquito de cristalmina, de clorexidina Vale, o incluso en ocasiones de cremita vale. para aliviárselo. El problema de ponerle la cremita es que se la suelen chupar, Sí, ¿vale? Así que yo le voy a poner un poquito de cristalmina vale. para desinfectar un poco la zona. Vale, cristalmina tenemos en casa. Vosotros se la ponéis de vez en cuando, Vale. sobre todo después de si la lleváis un día a la playa, que se le puede meter ahí un poco de arena. Ya está. Ya está. Muy bien, ya está Entonces, desinfectado. recomiendo desinfectar
Sí. Eso significa que está molesta. Vale. Vale, estoy notando aquí. Parece que tiene como una piedrecita. Que será enredado Vale. entre los pelos. Vale, vale. Vale. Pues voy a quitártela. Voy a poder quitarla con los dedos. Vale. No le va a hacer falta ninguna pinza. A veces tienen espigas Sí. de algunas plantas, semillas. La verdad es que ayer paseamos por una zona de campo que ella siempre va por acera y Una ayer... espina o algo que sí que duele más. Sí. Y hay que secarlos y quitarlo con unas pinzas. Sí. Pero esto... Ya. Qué bien. Fíjate. Muy bien. Solo era una piedra, Kiwi, qué bien. Era una piedrecita que tenía ahí. Eres una campeona, Kiwi. Qué bien, menos mal. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues entonces simplemente sería limpiarle los ojos como Seguir estamos limpiando haciendo. los ojos. Sí. Intentar darle pienso sobre todo. Sí. Hay alguna barrita limpiadora de dientes Sí. que no hacen milagros, pero Yo a veces intento con un cepillo, pero no le hace mucha gracia. eso sería lo ideal. Yo siempre recomiendo cuando veo a alguien que trae un cachorro, Sí. pero joven, acostumbrarlo a limpiarle los dientes. Si lo hace desde cachorro, muchos de ellos se habitúan y no hay problema. Claro. Hay pasta de dientes exclusiva o especial para perros. No se puede usar la nuestra. La nuestra tiene flúor y otras sustancias Sí, sí, que sí. ellos irremediablemente se la van a tragar. Sí, Cuando sí, tú sí. le pones pasta de dientes en la boca, ellos se lo tragan. Claro. Así que lo suyo es que sea una pasta de dientes hecha para perros. Y hay cepillos de goma, de los pelos de goma, Eso. que hay algunos que tienen un palo muy largo para llegar. Yo prefiero lo de meter el dedito. Hay algunos que se acoplan al dedo. Y así, con la pasta de dientes, tú puedes meterle tu dedo por la boca y limpiárselo. Y existe incluso colutorio para perros, algunos en spray, que no les suele gustar porque a ningún perro le gusta que le... Yo le echo a veces algo en el agua, sí. Y hay algunos que se mezclan con el agua de bebida. Sí. El problema del agua de bebida, del colutorio en agua, es que hay algunos que lo huelen, lo detectan y Ya no lo quieren. quieren beber agua. Ya. Pero si no se dan cuenta, si les gusta el agua con el colutorio, ese obviamente es más fácil de dar. Si no, pues el spray. Ya. Y tampoco hay que cepillarle los dientes todos los días, como nosotros. Con que lo hagas 2 o 3 veces a la semana es más que suficiente. Vale. Para tener un mantenimiento y quizás con ese cuidado Ya no puedo mucho. podemos retrasar la limpieza de boca. Vale. Y para lo de la vulvita, seguir dándole con la clorexidina. Darle con la clorexidina cada vez que veas que se está ramiendo más de la cuenta durante varios días. Vale. ¿Y usted cree que para el año que viene le tendremos que hacer una limpieza, verdad? Sí, probablemente sí. Eso Si se no, hace con un poquito si de no hace, sedación. si no hace el mantenimiento que te he comentado, probablemente haya que hacérselo. Eso se hace con anestesia. Ay, Dios mío. Mi Kiwi con anestesia. Así que nada, Bueno, Kiwi ya se que quiere vaya todo marchar. muy bien. Sí. Kiwi, que ya está cansada de estar aquí. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor Raúl. Gracias Nos a vemos ti. en la siguiente.